Buenos días. Hoy la verdad es que tenemos bastantes miembros que presentar. Seguimos en el crecimiento de la asociación y para posibles personas interesadas que quieran asociarse, que quieran pertenecer a EMA, bueno, yo soy el responsable de personal de contacto. Al final del evento pueden hablar conmigo si quieren ampliar información o que necesitan cualquier cosa, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la presentación de los socios que están aquí presentes y que se han adherido a EMA. Un segundito. ¿Vale? En primer lugar, presento a Elena Saldaña, de Somos Marketing. Hola, buenos días, muchas gracias por permitirme presentarme. Yo soy Elena, CEO de Somos Marketing. Yo soy periodista y me he llevado 15 años trabajando en televisión y hace 10 con un socio y compañeros de los medios hemos montado Somos Marketing, que es una agencia de publicidad y comunicación que basamos la estrategia de contenido de nuestros clientes, pues creando buen contenido a través de redes sociales, de páginas web, blogs, y también pues trabajamos los formatos tradicionales como pueden ser las vallas, flyers, los movies y sobre todo los vídeos, que es donde nos sentimos pues más cómodos. Hace un par de meses más o menos que llegamos aquí a Mairena, sentimos la necesidad de integrarnos en el tejido empresarial de aquí y que mejor que hacerlo a través de AEMA, que os conocimos por las redes sociales, muy llevadas por cierto. Y en ese poco tiempo pues sí que ha habido oportunidades de negocio, que Borja nos insiste que no somos un club de negocio, pero realmente se crean muy buenas sinergias. Nosotros ya hemos entrado en proyectos de algunos de los socios y también estamos dando el trabajo en uno de los socios. Entonces la verdad que estamos muy agradecidos porque se está haciendo un gran trabajo, es la mejor manera de crecer y aprender también con conferencias como la de hoy. Así que muchas gracias. También damos la bienvenida a Luis Gómez, de Solución de Gestión Empresarial y Software. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Gómez. Tengo una empresa de desarrollo de software, consultoría e implantación de software ERP. El ERP es 100% propio, con lo cual tenemos una facilidad para adaptarnos a cualquier entorno y ofrecemos soluciones en dos principales líneas de negocio. Una es la empresa que necesita, pero un software, vamos a llamarlo básico, lo que cubre facturación, tesorería, en un momento básico de contabilidad o estándar, o una empresa que necesita ya por su tipología de negocio cualquier adaptación o personalización que normalmente encuentra diversificando distintos software, gestión, que al final se convierten en duplicidades, pérdidas de tiempo y optimización. Entonces nos dedicamos a esto, somos asesores digitalizadores también para Kit Digital, Kit Consulting, si cualquier empresa que estemos en una época de digitalización y más con la facturación electrónica que viene ahora, que veréis escuchar la ley IRA y 13. También me ofrezco para asesorar a cualquiera sobre qué exactamente influye la ley IRA y 13. Hay muchas quizás a lo mejor mentiras o miedo que meten, pero por otro lado también hay una realidad que la digitalización ya es una obligación en cuanto a facturación. Ya no es una opción competitiva. Ahora se va a convertir en una obligación gracias al gobierno y al sistema, ¿no? Nosotros estamos totalmente preparados a través del software. Cualquiera que necesite consultoría sobre este tipo, estoy disponible. Presentamos a Nieves Flores, del Betia Seguros. ¿Me ha acudido? Vale. Perfecto. Mercedes Fernández, de Isprox. Buenos días. Bueno, encantada de pertenecer a EMA, el primer evento que vengo. Y bueno, yo represento a Isprox, que es una consultora de recursos humanos, mientras central está en Lérida, pero bueno, somos partners en las distintas provincias. Yo estoy aquí en Sevilla. Nosotros ayudamos a las empresas a buscar talento. Trabajamos tanto con empresas que no tengan departamento de recursos humanos, que no tienen a nadie especializado para buscar cualquier tipo de perfil, pues bueno, contratan mi servicio. Y por otro lado, pues también trabajo con empresas a lo mejor más grandes, que tengan departamento de recursos humanos, pero que bueno, tengan a lo mejor un tipo de trabajo que no puedan cubrir, tengan perfiles que les son bastante difíciles de encontrar, porque muchas veces no sirve con publicar una oferta en un folio, hay perfiles que son bastante difíciles. Bueno, y esta es mi labor de buscar estos perfiles más difíciles. Entonces, bueno, si alguien necesita buscar personas para su empresa, pues me entiendo. Muy bien.
presentamos también a Antonio Felipe Martín, de Narúa, consultora de medios. Hace 1000 años que no veía todo. 1000 años, empezaste mi ofi. No fue la primera oportunidad. Casualidad. Bueno, yo voy a hacer preguntas. ¿Cuántas veces, no hace falta que digáis hoy, pero a la semana o al mes, en ese año, en qué sentido se agobie? ¿Cómo has dicho que se llama? El nombre, he dicho. El nombre no te acuerdas, ¿no? De esto. ¿Vale? Esa sensación tan terrible de que llega fin de mes, que no sé lo que voy a hacer, cómo voy a pagar las nóminas, cómo voy a pagar mis proveedores, esa sensación tan amarga, ese estrés que llevas a casa, que no te deja dormir. Creo que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Que no te deja dormir. Porque solo porque muchas de esas cosas. Porque no tenemos clientes suficientes, no sabemos cómo llegar a ellos, no sabemos cómo alcanzarlos, no sabemos cómo llamarlos, cómo nos presentamos, no sabemos lo que hay. Juan, que se llama la empresa, la misma empresa que empezó en Turgay hace 1000 años, estamos especializados en desarrollar estrategias comerciales para que localicéis a esos clientes y los transforméis en ventas recurrentes, estas maravillosas ventas recurrentes que buscan tanto, ¿vale? Y os transforméis a vuestro equipo comercial, a vosotros mismos, en una máquina de ventas. Soy Felipe Martín, el director de esa casa, que ya en privado os cuento por qué ese nombre tan importante. Felipe. Y por último presento a Paco Cabeza, de Concabeza. Buenos días, mi nombre es Paco Cabeza, mi marca comercial Concabeza. Habréis dicho que todo el mundo es la mejor herencia que mi padre me dejó. La cabeza. Concabeza, Instagram, todo Concabeza. Yo me dedico al tema de mediación y arbitraje. Imparto también algunos tipos, me muevo para que todo el mundo me vea y yo vea a todo el mundo. Algún tipo de taller, y tengo escrito 2 libros que a muchas personas les gusta que siempre hable de ellos. Uno es Cómo afrontar una pérdida, que va por la 3ª edición, que son 90.000 libros en la calle. 90.000 libros. Cómo afrontar una pérdida. Y otro, que creo que es el más recomendable para el foro en el que estamos, que es Networking, Ventas o Contactos. Os voy a hacer un pequeño resumen del tema. ¿Qué es un networking? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer antes de ir? ¿Qué buscamos conseguir? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cómo nos podemos ofrecer? Conductas, colaboraciones, habilidades de comunicación. Más que un libro, es un manual de trabajo. Es decir, yo ya peino canas, he ido a muchos networking, he ido a muchas reuniones, y entonces está basado en mis propias experiencias y en ver cómo vamos un poco a pecho descubierto. La primera pregunta del libro es ¿cuánto vale una hora de trabajo nuestra? Porque hay veces que venimos aquí y no sabemos lo que estamos dejando de ganar, lo que estamos perdiendo o lo que podemos ganar. A partir de ahí, el que quiera más información, con muchísimo gusto. Paco Cabeza, con cabeza, y recordad, cabeza es lo que tenemos en lo alto de nosotros. Y así por último, una nueva socia que ha entrado ayer mismo en la asociación, Toni Domènech, de Dulcia Obrador. Buenos días. Pues yo soy Antonia Domènech. Acabamos de abrir un obrador aquí en el polígono, en la calle Nobel. Inauguramos el día 12 de septiembre. No tengo idea de muchas cosas, así que estoy abierta a todo lo que podáis enseñar y yo también aportar. Y nuestro obrador es de pastelería artesanal 100%. No utilizamos margarinas, ni aromas, ni saborizantes. Intentamos utilizar tampoco colorantes artificiales, a no ser que el cliente lo pida. Y se trata una idea de negocio de algo con mucha ilusión, con una compañera que no está aquí, porque ella tiene que estar aquí. Pero bueno, con muchas ganas y haciendo las cosas bien y sobre todo ofreciendo un producto de calidad y un producto de confianza. Cosas que no le daría a mis hijas, pues no las ponemos a la venta. Así que allí tenéis vuestra casa. Pues muchas gracias a todos y esperamos que en el siguiente evento presentemos también tanto socios como al menos en este. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Pues ahora vamos a dar paso a nuestro presidente, Borja Uruñuela, que va a presentar el evento. Gracias, Mariló. Buenos días a todos, buenos días a los socios, a los nuevos socios y a las nuevas socias. Un placer siempre recibir nuevas caras y nuevas empresas. Gracias al Ayuntamiento, Felipe, María Jesús, Oti, que no puede estar hoy con nosotros, por cedernos las instalaciones y apoyarnos en nuestra actividad. Gracias a la Universidad Loyola, a la que daremos paso en unos minutos por estar aquí, no solo dando las charlas, compartiendo su conocimiento, sino también dándonos el desayuno, lo cual está bien llegar y encontrarte con un café y algo de comer. Tenemos nuevos socios y también tenemos invitados, que también quiero dar las gracias a los que venís un poco a conocer a AEMA. ¿Qué es AEMA? Pues yo los voy a explicar en 5 minutos. AEMA es la asociación empresarial que nació en Mairena en el año 95. Pero muchas veces pensamos que ser socio de AEMA es ser socio de una asociación local, que lo es, pero somos más. AEMA, como asociación empresarial territorial, pertenecemos a la CES, que es la Confederación de Empresarios de Sevilla, dirigida por Miguel Rus. Yo concretamente estoy en el comité ejecutivo de la CES también. Ya estamos hablando de nivel provincial. Ahí defendemos los intereses de las empresas, no solo de Mairena, no solo de AEMA, sino también de la provincia. Y la CES, a su vez, pertenece a la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, presidida por Javier González, que defiende los intereses de las empresas andaluzas. Pero no nos quedamos ahí, porque la CEA pertenece a CEPIME, que es la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas. Y también estamos en la mayor patronal empresarial de España, que es la CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, dirigida por Antonio Garamendi. ¿Qué quiero decir? Que cuando veáis en los telediarios a Antonio Garamendi negociando con el gobierno y los sindicatos, está defendiendo nuestros intereses. Garamendi, la COE, CEPIME, cuantas más empresas estemos dentro de esas organizaciones, mayor poder de negociación tendrán. Y estamos hablando de negociación que tiene un impacto en nuestras empresas. El salario mínimo interprofesional y la jornada laboral son los ejemplos ahora mismo más candentes. Por eso nosotros siempre animamos a las empresas, por muy locales que seamos, al estar asociados, porque así nos da mayor visibilidad y sobre todo pues mayor capacidad de negociación. Ahora la COE representa a 2 millones de empresas. Ojalá pudiera representar a 3, porque ahí tendríamos más fuerza simplemente para defender nuestros derechos y nuestros intereses. Esa es la parte más institucional de AEMA, que es fundamental. Por eso digo que no somos un club de negocios solamente, porque tenemos esa parte institucional que un club de negocios no suele tener. Pero, volviendo al punto que habéis mencionado, también tenemos claro que queremos crear un espacio donde los socios, las socias, podamos potenciar nuestras empresas gracias a la asociación. ¿Cómo? Pues con formación. Hoy vamos a formarnos con la Universidad Loyola sobre un tema crucial que es la empresa familiar. Cómo gestionar una empresa familiar con toda la complejidad que tiene empresarial y personal y la sucesión de esas organizaciones. También ayudamos con información puntual a los socios, información de fuentes fiables sobre subvenciones, normativas, legislación. Y, por supuesto, queremos ayudar a los socios a potenciar sus empresas a través de las relaciones. Por eso el networking, los cafés, porque ahí sí se hace negocio. Ahí decimos, no somos un club de negocio, no venimos aquí a hacer negocio, pero al final sí lo hacemos. Pensamos que ese espacio es fundamental. De hecho, yo recibo muchos testimonios de socios que estáis haciendo negocio gracias a las relaciones. Veo muchas caras conocidas, muchos socios. ¿Alguien quiere comentar desde el punto de vista de socio cómo le ayuda a AEMA en su empresa? Pedro, levantas la mano. Cuéntanos. Tengo muchas cosas que contar. Bueno, te doy 3 minutos. 4. Yo soy Pedro Torné, agente de seguro de la compañía Helvetia, mi empresa es en gestión 97 y la oficina está en Medina de Bajada. Llevo en AEMA 4 años.
Pero sí es cierto que en el último año, cuando la nueva junta directiva con Borja a la cabeza, ha habido un cambio radical. Y a mí me ha aportado muchísimas cosas. Me ha aportado visibilidad, efectivamente, como has dicho, esto es una asociación, no es un puro negocio, yo tengo también parte otros tipos de negocio, pero la red de contactos se me ha ampliado muchísimo. Creo que al final he hecho negocio y realmente hay más proveedores. El que va a hacer página web que están aquí, el que va a hacer campaña de comunicación que están aquí. Y además allí posiblemente encontré a mi estructura comercial a través de un evento también al cual hay más participó. Entonces yo en un año más rentabilidad de asociación Borja no puedo conseguir a prueba de Me alegro, gracias. Yo creo que esa es la realidad y por eso seguimos creciendo, por eso hablo vosotros. Yo hoy en día no concibo, yo llevo 30 años en el mundo empresarial y para mí ha cambiado radicalmente, para mejor en algunos aspectos y para peor en otros. Y no concibo en la actualidad a alguien que emprende, Toñi, que ha abierto su obrador hace poco en el Parque Pisa, de hacer ese proyecto y llevarlo a cabo de manera aislada, sin un apoyo de una asociación, la que sea, AEMA o la asociación que elijas, pero el estar en una asociación realmente da muchos beneficios a nivel empresarial y a nivel personal, porque somos empresarios, pero somos personas y esa complicidad muchas veces es la que nos da la energía para poder enfrentarnos a otras situaciones. Pedro hacía mención a un evento en el que asistimos ayer y voy a dar paso a Felipe del Ayuntamiento porque una de las funciones de las asociaciones locales es trabajar por lo local, generar riqueza local, crear empleo local. Y asistimos a un proyecto iniciado por el Ayuntamiento de formación a 16 mujeres que quieren reinsertarse en el mundo laboral, que quieren reincorporarse a un trabajo, y el Ayuntamiento les ofrece esa formación y desde AEMA intentamos buscarles empresas que estén buscando esos perfiles. Y ayer tuvimos el momento bonito del encuentro, donde estaban las 16 mujeres que terminan ahora esos meses de formación y estábamos socios y socias de AEMA con nuestras empresas, pues haciendo entrevistas de trabajo para ver, bueno, si podemos contratar a algunas de esas personas. Felipe, como es un tema que te toca directamente, Felipe, técnico del Ayuntamiento, me gustaría que dieras tú también la bienvenida ante el Ayuntamiento. Bueno, y por apostillar lo que comentaba Borja, bueno, mi nombre es Felipe Ruiz, soy el técnico de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Transición Ecológica del Ayuntamiento. Y antes en el café hemos sembrado el germen con Antonio, que es el docente de los talleres de formación dentro del área de empleo. Formación en albañilería, limpieza y demás. Y ya estábamos trabajando con la Junta Directiva en ese café de 3 minutos de cómo vamos a establecer una jornada con ese networking de forma que insertemos a esos alumnos en vuestras empresas, ¿no? Bueno, lo que os decía, trabajamos en el área de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Transición Ecológica. Pediros disculpas porque Otilia Padial, que es nuestra delegada, le hubiera gustado asistir, de hecho estaba inscrita, pero por motivos personales se ha tenido que ausentar. Y yo simplemente lo que quería era recalcar el papel de AEMA en nuestro municipio. Es decir, es fundamental el papel de la asociación. Y para nosotros es reconocer la labor que desarrolláis. Sin vuestros conocimientos, sin vuestra experiencia. ¿Por qué? Porque es obvio, porque es que bebéis, sois empresarios y bebéis de las necesidades de los empresarios. Gracias a esas necesidades que nos trasladáis, conjuntamente diseñamos estrategias para llevarlas a cabo. Prueba de ello, jornadas de cultura emprendedora, comunidad energética local, encuentro empresarial y otros tantos proyectos que si no hubieran sido por la participación y por la colaboración de la EMA, no hubieran salido con el nivel de éxito que han salido. Así que por mi parte simplemente agradeceros vuestro apoyo, vuestra colaboración, vuestro esfuerzo y nada, seguir confiando en esta relación público-privada que seguro que va a colocar a Mairena como referente empresarial en nuestro territorio. Muchísimas gracias a todos. Gracias. El otro día en un evento bajo el título Colaboración Público-Privada, yo participaba en una mesa de debate y me preguntaron directamente, Borja, ¿tú crees en la colaboración público-privada? Y yo dije,
en Mairena de los Jarafes sí, que es lo que puedo hablar. Y conté esos ejemplos y de lo que pueda pasar en otras localidades o a nivel nacional, no sé, pero en Mairena afortunadamente sí la tenemos y el objetivo es claro, es potenciar el empleo y la riqueza del municipio. Y si colaboramos pues llegaremos más lejos que si el ayuntamiento hace sus cursos de formación y nosotros vamos un poco sin participar. Así que gracias. Vamos ya a la Universidad Loyola, les quiero volver a dar las gracias y me encanta además que sea la Universidad Loyola porque el mundo educativo, sobre todo el universitario, la formación dual, los institutos y las empresas, tenemos que hablar, tenemos que entendernos, porque al final esos ciclos formativos, esos grados universitarios, la finalidad es la empleabilidad de esas personas que se están formando. ¿Y quiénes contratamos a esas personas? Las empresas. ¿Y quiénes conocemos los perfiles, las habilidades que necesitamos contratar? Las empresas. Entonces, yo creo que ese ejercicio de acercamiento entre el mundo educativo y empresarial es fundamental, sobre todo para que vuestros cursos, vuestros estudiantes salgan mejor preparados para la realidad que les espera. Voy a presentar a Shane Martin McLaughlin de Yo tengo la suerte de haber trabajado con él unos cuantos años porque hasta hace poco ha sido director de idiomas de la Universidad Loyola y St. James, a lo que me dedico profesionalmente desde hace 30 años, presentamos a nuestros candidatos, pues 200, 300 candidatos al año en la Universidad Loyola, B1, B2, C1, debería tener una relación de unos años, pero acabas de ocupar un nuevo cargo. Eso es. ¿Y cuál es tu cargo? Director del Servicio de Futuros Estudiantes. Enhorabuena. El ascenso. Cuando me dijo que le habían ascendido, ha tenido esa promoción, no me sorprende, y lo dije porque es una persona súper profesional, cercana y un placer tenerte aquí. Y de hecho, este encuentro fue promovido por Shane, fue el que propuso el participar aquí y dije, perfecto. Así que Shane, te dejo que nos cuentes de la universidad. Bueno, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Shane Martin McLaughlin. Como podéis imaginar, yo no soy de Sevilla. Soy irlandés. Pero llevo muchísimos años aquí viviendo en España, trabajando en el sector de idiomas, la enseñanza y acreditación de idiomas. Y nada, ahora tengo un nuevo cargo que es como director del Servicio de Futuros Estudiantes de la Universidad Loyola Andalucía. Y aquí estoy acompañado con mi compañera Susana Pérez, que es la coordinadora de Executive Education de la Universidad Loyola. Y hemos dejado un regalo en vuestras sillas con folletos, ¿vale? Para que podáis aprender un poco más sobre nuestra oferta académica, ¿vale? Es un auténtico placer poder estar aquí hoy, Borja, con todos vosotros y compartir esta ponencia que creo que es de gran interés, de la mano de Antonio, Leopoldo y Horacio, que son profesores de grado de la Universidad Loyola. Entonces creo que es muy importante que destacamos eso, que están dando clases todos los días en la universidad a estudiantes de grado, ¿vale? Y también dar las gracias siempre a Borja por tu apoyo, ayuda siempre y para gestionar este evento. Muchas gracias. La Universidad Loyola es una iniciativa social de la Compañía de Jesús, que se integra en el sistema universitario andaluz como la primera universidad privada de iniciativa social de la comunidad autónoma. La identidad jesuita de la Universidad Loyola nos integra en una red de más de 230 centros universitarios de todo el mundo, con una trayectoria y prestigio que avala nuestro compromiso social, con el que queremos formar a hombres y mujeres comprometidos con los demás. En las palabras de nuestro rector sevillano, Fabio Gómez Stern, la Universidad Loyola es una universidad para todos, donde todos los que reconocen en el esfuerzo constante y en la búsqueda de la excelencia profesional y humana tienen un sitio. Por último, me gustaría dar las gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola
por su interés en colaborar aquí hoy con la EMA y con Borja, y Antonio, Leopoldo y Horacio por vuestra disponibilidad y interés de estar aquí. Muchísimas gracias. Ya empezamos. En el networking y en el café estamos tanto yo como Susana a vuestra disposición para hablar de la oferta académica de la Universidad Loyola. Vamos. Horacio, gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento pues, su hospitalidad, porque estamos en un local, unas instalaciones del Ayuntamiento, a EMA por la gentil invitación y daros la enhorabuena. El crecimiento casi de un 6% en socios en el último mes, pues es muy buena señal de que se están haciendo las cosas bien, porque aquí los números cantan, los números nos dicen lo que hay detrás de esos números, y es mucho trabajo y buen trabajo. Muy bien, nosotros somos 3 profesores, he insistido del grado, es decir, nosotros le damos clase a los alumnos que mandan, las familias, pensando, pues oye, los van a formar de una forma diferente en la compañía de Jesús, pues somos nosotros, no son otros. Además, bueno, pues por nuestra trayectoria, pues tenemos la oportunidad de dirigirnos también pues a colectivos o a grupos de personas como ustedes, con mucha experiencia, ¿no? Y cuando uno se dirige a un grupo como este, de 50 personas con muchos años de experiencia, pues viene tentado como Felipe a hacer preguntas. Es decir, aquí lo que venimos es a dialogar con ustedes sobre unos contenidos que hemos estructurado, quizás el valor nuestro sea haberles estructurado los problemas que hay en una empresa familiar, pero lo que va a ser más rico va a ser el diálogo con Leopoldo, con Antonio y conmigo, que yo básicamente voy a ir conduciendo un poco, también le voy a pedir a Antonio y a Leopoldo que conduzcan, y bueno, entre todos intentar pues ver las inquietudes que nos surgen, las que se puedan resolver, se resuelven, las que no se quedan apuntadas, eso es así, no hay otra cosa. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de empresa familiar, vamos a ver, aquí está. ¿Cuál va a ser el guión que vamos a hacer? ¿Cuál es la estructura que queremos hacer? En primer lugar, queremos aclarar el concepto, porque el concepto es poliédrico, puede tener múltiples interpretaciones. Cada uno puede entender una empresa familiar de forma diferente. Entonces, vamos a lanzar algunas pistas para que ustedes no se engañen con el lenguaje. Cuando hablamos de empresa familiar, ¿de qué empresa familiar estamos hablando? Y esto es muy importante en el lenguaje. Paco sabe que en los temas de mediación es muy importante aclarar los conceptos antes de empezar a ponerse de acuerdo, porque si cada uno está pensando en planos diferentes, no nos vamos a poner de acuerdo. En segundo lugar, ¿qué es lo realmente característico de una empresa familiar? ¿Por qué una empresa familiar es diferente? ¿Qué cosas buenas me aporta ser familiar? ¿Y qué retos me plantea el hecho de ser familiar? Segundo bloque. Tercer bloque, la sucesión. La sucesión, normalmente, cuando yo empezaba a hablar de esto de empresa familiar, a principios de este siglo, tuve una etapa de unos 10 años donde di bastantes charlas de estos temas, especialmente con Antonio. Y lo que preocupaba a la gente eran los aspectos sucesorios, los aspectos tributarios. Bien, nosotros los aspectos jurídicos hoy los vamos a obviar y nos vamos a centrar más en los organizativos, en cómo funciona la organización. Los aspectos tributarios, hay excelentes abogados fiscalistas que les pueden asesorar muy bien. Los laborales, exactamente igual. Podemos tener alguna idea, pero nos vamos a centrar en los aspectos organizativos, en cómo conllevar esas dos instituciones que son empresa y familia. Pues este es el esquema, que se lo he estructurado en 5 puntos, pero en realidad son 3 bloques que vamos a avanzar. Bien, la primera idea, empresa familiar. Ahí hay un sustantivo que es empresa y un adjetivo que es familiar. Y ya con esto que les he dicho mucho. Ya con esto les he dicho mucho. Una empresa familiar es, ante todo, una empresa que tiene un calificativo que la hace particular, pero no deja de ser un sustantivo, empresa. Igual que una universidad jesuita es, ante todo, una universidad. Y tiene un calificativo que le da color diferente, que es el jesuita. Exactamente igual. Esto no es mío, esto es del padre Korfenbach definiéndonos a nuestras universidades. Pero me parece muy bien traído para el caso de la empresa familiar. Por lo tanto, esto que muchos de ustedes muchas veces han pensado es que esto es un negocio y es como el negocio no vaya bien, la familia que espere, primero tiene que funcionar el negocio. Estamos recurriendo a esto, a poner el peso en los términos que realmente importan. Y claro, cuando hablamos de qué es una empresa familiar, nos debemos preguntar, ¿un emprendedor de un negocio en el momento que está emprendiendo es una empresa familiar? Bien, eso nos puede ayudar a seguir avanzando en el concepto. El control por parte de un núcleo familiar que no está implicado en la empresa, ¿es una empresa familiar?
Es una empresa en la cual la propiedad corresponde a un núcleo familiar, pero no hay implicación en la empresa. Es una empresa familiar. La presencia de familiares en la empresa o la expectativa de entrar en la empresa la convierte en empresa familiar, una empresa distinta, posiblemente ya aquí sí. Pero lo que ineludiblemente va a ser muy importante es en qué medida el carácter familiar influye en los objetivos y en la cultura de la empresa, la cultura empresarial. Esto es fundamental y esto nos lleva a también hablar de que no solo existe un tipo de empresa familiar. Cuando nosotros introducimos el ámbito de objetivos y cultura, estamos hablando de un concepto de empresa familiar que no es dicotómico, no es sí o no, es gradual. Una empresa puede ser más familiar o menos familiar. Y en eso tiene que ver mucho lo que pesen los objetivos de tipo empresarial o los de tipo familiar en la toma de decisiones. Como hemos dicho antes, sustantivo empresa, adjetivo familiar. Con lo cual, en ese eje de importancia, es evidente que la empresa pesa más que la familia. Por eso las posibilidades las tenemos por encima de esa línea que cruza los dos ejes. ¿De acuerdo? Ahí tenemos las posibilidades, porque si no, lo que tendríamos es una familia que tiene un negocio y que posiblemente el negocio pues, no se guíe por los criterios propios de una unidad empresarial, tengamos problemas económicos. Entonces, ahí nos podemos encontrar empresas que priman mucho la parte empresarial. Por ejemplo, cuando estamos arrancando, pues es normal que lo importante es atender el negocio. Por ejemplo, cuando tenemos problemas financieros, los temas familiares quedan un poco aparcados y nos centramos en el negocio. Sin embargo, cuando la empresa va bien, la empresa avanza los años, va viendo expectativas de familiares a incorporarse, la línea baja un poco porque lo familiar empieza a pesar más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no vamos a tener un único tipo de empresa familiar. Cada empresa familiar se va a autodefinir por qué prima más, si los objetivos empresariales o familiares, teniendo en cuenta que los objetivos empresariales al menos es el 50%, porque si no aquello no funciona, y si no funciona, si no hay empresa, pues no hay empresa familiar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, sí. Si me permites, aquí cuando se habla de este concepto de los objetivos de la empresa y los objetivos de la familia, muchas veces se distingue entre la empresa familiar y la familia de empresarios, que son dos cosas distintas. Como has dicho, las empresas en primera generación suelen ser empresas familiares, donde hay un líder que impone su criterio de gestión, pero a medida que van entrando las siguientes generaciones, las empresas tienden a tomar más peso cada vez la familia en el objetivo, primando el objetivo de la familia sobre el de la empresa, porque empiezan a entrar familiares en la compañía, que a lo mejor no tienen el nivel de preparación, empiezan a confundirse los objetivos de la empresa y la familia. Por eso, lo importante cuando una empresa de este tipo está en ese proceso de transición, de incorporación de nuevos familiares, es importante entender que hay que pasar de ser empresa familiar a familia de empresarios, en la que la familia lo que tiene es que asegurarse que la empresa va cumpliendo sus objetivos, que tienen que estar alineados con los de la familia. Es decir, la familia de empresarios lo que tiene claro es que lo que tiene que hacer es que la empresa tenga cada vez mayor valor, ¿no? Y para eso lo que tiene que primar es el objetivo de la empresa, ¿no? Y ese es el concepto de la diferencia entre empresa familiar y familia de empresarios, ¿no? Que es esa transición que tienen que hacer todas las empresas a medida que las nuevas generaciones se van incorporando al negocio. Sí, esa vocación de continuidad, de perpetuarse en el tiempo de legado, es muy importante en la empresa familiar. Y una vez superado las primeras etapas, que son siempre, como todos los negocios, muy complicadas, pues uno aspira a dejar algo en la sociedad y hacerlo a través de su familia. Y eso yo creo que es algo muy distintivo y que cohesiona mucho en la empresa familiar. Y esto nos da pie pues, a hablar cuáles son las personas que se desenvuelven dentro de la empresa familiar, ¿no? Aquí tenemos pues, los tres grandes círculos que están citados por la literatura para explicar los diversos colectivos que participan en la empresa familiar, que tienen unas expectativas determinadas y unas demandas a esa empresa familiar concreta. Por un lado, a ver si encuentro, aquí está. Por un lado tenemos el caso del tipo A. El tipo A es una persona que es al mismo tiempo propietaria, es directivo, posiblemente sea el CEO de la compañía y es familiar. Este es el centro de la empresa, ese es el líder de la empresa, que puede haber sido el fundador o puede ser segunda generación en quien en la familia han delegado en él la responsabilidad de capitanear los negocios.
Frente a este, tenemos un segundo perfil, que es el B, en el cual es un directivo que es de la familia, pero no es propietario. ¿A quién nos podemos estar refiriendo? Un directivo que es de la familia y que no es propietario. El yerno. Buena pregunta, buena pregunta. Los políticos son familia. Hoy no hay políticos en la sala. No, me refiero a los políticos familiares. ¿Son familia o no son familia? El cuñado. Sí, bueno, esto que decimos que sí, depende de la historia de la familia. Yo doy fe de ello porque soy cuñado y tengo una empresa familiar. Y entonces esto hay un libro muy famoso que se llama El otro lado de la cama, que se refiere a estos temas, ¿no? Es decir, en qué medida los políticos son o no son. Y hay otro ejemplo más, también muy claro, para no entrar en este tan nervioso. ¿Cuál es el otro? Los hijos, los sucesores, que no son propietarios, pero actúan como si fuesen propietarios. Entonces aquí se generan sus pequeñas dificultades, la confusión de roles, ¿no? Segundo, los hijos, los familiares que aspiran a ser miembros de la empresa, de la propiedad. Por otro lado tenemos propietarios que son directivos, pero que no son de la familia. Estos son, pues, personas que estuvieron con el fundador, arrancaron el negocio, tienen una participación que no es mayoritaria y que son personas de mucha confianza, pero que no son de la familia. Viven otras claves. ¿Qué es lo que sucede con estos muchas veces? Que se les trata como si fuese uno más de la familia. Con lo cual, el vínculo de parentesco se extiende un poco. Y entonces, en esos casos, ¿estos les debemos dar un trato como si fuesen familiares o no? Es algunas cosas que surgen en la empresa, ¿no? O familiares que son propietarios pero que no trabajan en la empresa. Esto también es importante. Gente que tiene patrimonio en la empresa, puede ser un patrimonio muy importante, pero no ven un euro. No ven un euro. Estos cursos los daba en época de las pesetas. No ven un euro. A estos hay que cuidarlo especialmente, porque si no, ¿qué tengo? Pues tengo un mar de fondo permanentemente en la familia y, hombre, tampoco es cuestión de pasar la vida andando, peleándose con la familia siempre. Si uno puede evitarlo, lo evita, procura llevarse bien, porque eso es importante, nuestra calidad de vida depende muchas veces pues, de esta otra institución que es la familia, es más, depende más de la familia que de la empresa. Entonces, en este sentido, Antonio, pégale. Comentar que esto, el puntito este de que veis ahí, Antonio, yo aparte de ser, profesor de trinchera, de grado, porque somos profesores de trinchera, no soy irlandés desde luego. Él es de Granada. Ahí se me nota de vez en cuando. Leopoldo de Sevilla, yo soy de Cádiz, con lo cual, digamos, estamos también repartiditos en ese sentido. Y además yo vengo del mundo profesional hacia la universidad, es decir, que mi vida ha sido más bien la vida de empresa, más que la universidad. Pero luego, adicionalmente, aunque yo empecé en una empresa, perdona que cuente un poco mi vida, aunque yo empecé en una multinacional que coincidí con Leopoldo, por cierto, una multinacional de auditoría, posteriormente en una entidad financiera andaluza y en un momento determinado pues fui emprendedor con otro socio en un despacho. En ese despacho, que no sé, éramos dos familias, no sé si... Pero vamos, en cualquier caso, en mi rama familiar, el final del despacho por mi lado está, porque tengo un hijo que es tecnólogo y una que ha estudiado, que ahora se sacó las oposiciones de profesores de instituto, con lo cual ahí se acabó. Por mi lado se ha acabado, por el otro lado no, que eso es otro tema de la sucesión, cuando los hijos no quieren seguir el camino de los padres. Pero en ese despacho pues tratábamos muchos problemas, muchos casos de empresa familiar. Y uno de los casos que nos entraban más, donde seguramente tú tendrías bastante papel en ese caso, eran precisamente los familiares, porque había familias que eran propietarios y directivos, es decir, que estaban en el grupo C, es decir, que trabajaban y además gestionaban, y luego familias, digamos, que no eran propietarios y que no trabajaban, o que era propietario y no trabajaba.
ahí hay una, digamos, hay una capacidad de jaleo y de pelea y de discusión tremendamente alta. De hecho, alguno de nuestros trabajos fue que escindir el negocio en dos ramas para que una rama se la quedaran los propietarios que eran directivos directamente y otra rama pues, que se la quedara el resto de familiares. ¿Por qué? Porque la familia que no trabajaba ahí lo que quería era dividendos y el propietario, digamos, lo que quería era capitalizar la empresa. Es decir, digo, no vamos a repartir dividendos, que no salga un duro de aquí porque lo que nos interesa es capitalizar esto lo más posible. Con lo cual, en ese sentido, esa intersección es una vía tremenda de conflicto, efectivamente. Con lo cual, ahí la mediación pues también tendría trabajo, pero vamos, son conflictos encarnizados, encarnizados que han acabado con negocios muy señeros de Sevilla, de hecho, concretamente. En algunos y de Córdoba, que en algunos de esos hemos trabajado. No sé si quieres comentar. Comenta tú ya, Ele, que es el directivo que no... Bueno, y luego Ele, que es no el rara avis, vamos, que es habitual. Los llaneros solitarios que están ahí, que no son de la trabajan, son directivos que trabajan en la empresa, pero no son familia ni son propietarios. Suelen ser el especialista, un asesor que contratan, un director general que ha entrado especialista porque en un momento dado se ha puesto de manifiesto la necesidad de una persona con conocimientos técnicos, que seguro en esta sala más de uno le habrá surgido esa necesidad. Yo no puedo estar, también tenemos teníamos algún clientito de esto, no puedo estar en todos los sitios, necesito a alguien que gestione la empresa porque el que vendo soy yo, o el que conoce el sistema de producción soy yo. Esto, la empresa al día a día me come. Entonces ahí surge la necesidad de un director general, o de un gerente, o de un director financiero, de diferentes papeles, ¿vale? Ese es el papel ese directivo que hay que tener contento, porque no está dentro de la familia y se queda fuera de determinados procesos de la compañía. ¿Sí? Sí. ¿Con permiso? Sí, por supuesto. Mi nombre es Pedro Abad, soy socio abogado de bufete familiar que es Martínez Echevarriga, que llevamos desde 1983 trabajando sobre el tema. Yo quería antes de nada felicitar a Shane, porque además lo tengo que decir públicamente, y a ustedes como profesores. Desde hace 4 años permanentemente tenemos 2 alumnos de prácticas en el despacho, inmejorables. O sea, son auténticamente imbatibles. Y lo tengo que decir porque así lo reconozco en el despacho y lo quería comentar. Aparte de que en el despacho tenemos la suerte de tener un patrón también, que es San Ignacio de Loyola. Sí. Lo tenemos publicado en la web, lo celebramos el día 31 1 de julio. Como corresponde todos los socios del despacho. Y yo tenía interés también como soy de Cádiz, también pues tengo que... Y estamos en el capítulo de conceptos, tenía interés en saber vuestra opinión en una cosa, y es, ¿por qué está tan bien visto, y aquí en AEMA lo vemos, el concepto de emprendedor, que se ve muy progre, muy bueno el concepto, muy activo, muy moderno, muy actual, y en cambio se ve mal el concepto de empresario, que se ve como el empresario opresor, cuando verdaderamente no entiendo esa diferencia donde tiene que estar. Y en segundo lugar también me gustaría preguntaros si tenéis medido el dato de, dentro de nuestras empresas, en Andalucía o en Sevilla, qué porcentaje de ellas tienen el carácter de empresa familiar en relación con los conceptos que estamos barajando. En el despacho hacemos protocolos familiares con mucha frecuencia en el tema de la sucesión, y me interesa mucho ese dato si lo tienen trabajado. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Respecto a la primera pregunta, yo es que me hago continuamente esa misma pregunta que tú. Con lo cual te paso la palabra ahora. Sí. Es que yo continuamente digo, ¿y por qué? Porque ahora ser emprendedor es guay y ser empresario es... qué rollo. Sí. Por eso. Bueno, los emprendedores tienen... Debe ser una pregunta generacional, seguramente. Entonces, ¿No te ves emprendiendo, Antonio? No, y con los años vamos desarrollando muchas manías, con lo cual esa es una que tengo yo ahí, que está pasando aquí, ¿no? Los emprendedores tienen muchísimo mérito. Arrancar un negocio es algo muy complicado
y eso pues tiene un mérito impresionante. Pero llevar una empresa también tiene mucho mérito, porque hay crisis y uno tiene que reinventarse y es de nuevo emprendedor. Con lo cual, bueno, el estigma social yo creo que se va superando poco a poco, ¿no? Estamos yendo a una sociedad que va entendiendo mucho más el papel de la sociedad civil frente al Estado como único suministrador de bienes y servicios, y yo creo que eso con el tiempo, pues la figura del empresario se va a poner en valor, y yo creo que Borja lo ha explicado perfectamente, pues todo el valor que aporta vía desarrollo económico, empleo y generación de riqueza. Yo sí tengo claro que para mí vale tanto un emprendedor como un empresario, porque no dejan de ser dos empresarios en momentos diferentes del ciclo de vida del proyecto, nada más. Y mucho mérito para los emprendedores, porque hacen falta que surjan muchas empresas, porque hay otras que desaparecen, algunas de ellas por estos problemas, ¿no? Por estos problemas. Has hablado del protocolo familiar, es una excelente herramienta para compatibilizar las dos instituciones con mucho peso, la empresa y la familia. Eso me parece que es un ejercicio que hay que desarrollar cuando la empresa está en paz social, es decir, no cuando hay problemas en la familia, sino cuando no hay problemas en la familia, para que ese acuerdo sea un acuerdo de Estado dentro de la familia. Por eso me alegro mucho la pregunta que has, del comentario que has hecho, porque creo que es importante. El número no te lo puedo decir. ¿Sabes? Sí, yo ahí respecto a la segunda pregunta, sí hay un número del instituto, pero a nivel nacional, no andaluz, que publicó en su momento, hizo público el Instituto de Empresa Familiar, que era prácticamente, que tenía una base familiar prácticamente un 80% del tejido empresarial español, independientemente del tamaño, porque tan familiar puede ser Freixenet como cualquiera de las empresas que os habéis presentado aquí, que aquí la gran mayoría de empresas, digamos, que os habéis presentado y que estáis aquí, es que sois de base familiar, sin duda alguna. Sí, los datos que yo tengo en mente están por encima del 80%, pero eso no es único en España. En Estados Unidos se calcula que aproximadamente el 80% del tejido empresarial es empresa familiar, en un país como Estados Unidos. Y respecto a lo que tú decías, yo sí quiero compartir, yo creo que vivimos un momento de un boom extraordinario del emprendimiento. Desde hace ya años, bueno, hay un ecosistema para fomentar el emprendimiento que no ha existido nunca, y eso está facilitando que haya una actividad de emprender negocios como no ha habido nunca, ¿no? Que yo creo que es importantísimo. Pero sí que es verdad que ahí sí que hay datos, todas estas incubadoras de empresas y tal, sí que manejan muchos datos de cuántos de los emprendedores que inician un negocio terminan siendo capaces de pasar a ser una empresa, ¿no? Y ahí los porcentajes son muy bajos. Las incubadoras hablan de que en torno a uno de cada 100. O sea, que realmente sean capaces de llegar a constituir una compañía de éxito y que adquiera un tamaño razonable, ¿no? No te quiero decir convertirla en un unicornio, pero sí que sea una empresa con un volumen de facturación ya suficiente. O sea que yo la sensación que tengo es que en estos momentos, la realidad de este momento es que probablemente sea más difícil hacer crecer una empresa y mantener una empresa que emprender, ¿no? Que es verdad que hay instrumentos de financiación ahora mismo como no ha habido nunca, y de apoyo a la actividad de emprendimiento. Muy bien. Seguimos. Ventajas que tiene el ser familiar, que hay que reconocerlas para saber, oye, en qué puntos somos fuertes como empresa, precisamente por este carácter particular. En primer lugar, es la visión a largo plazo de los directivos. Los directivos de una empresa familiar, que además son familiares de la empresa, de la familia propietaria, pues tienen una vocación de largo plazo. Con lo cual, todos los secretos del negocio que aprendan en el negocio se quedan en el negocio. Cosa que en las empresas no familiares no es así. En las empresas no familiares, el directivo no tiene por qué estar atado a la empresa, estará atado mientras le interese estar allí, pero puede cambiar. Y con él se puede ir parte del core business de ese negocio. Esa es una gran ventaja que tiene la empresa familiar. Además de que esa visión a largo plazo no les hace pensar tanto en el corto plazo, en los resultados a corto plazo, como en que esto sea un legado para las siguientes generaciones. En determinados momentos, el empresario, cuando ya va adquiriendo cierta edad en el negocio, va viendo la empresa como lo que le quiero dejar a mi familia. Y eso da mucha visión a largo plazo, no se actúa con tacticismo. Segundo lugar, pues un clima influido por los valores de la familia.
Es decir, el empresario de alguna forma traslada a su lugar de trabajo una extensión de su familia y entonces pues lo que manda en su familia es lo que él quiere. Y entonces los valores como el respeto son muy importantes en la empresa familiar. En tercer lugar, el compromiso trascendente que de alguna forma ya he hablado, es decir, esto no es un proyecto en el que yo estoy ahora y que después cambio, no, esto es un proyecto que quiero dejarlo para generaciones futuras, para la siguiente generación, no se piensa más allá de la siguiente generación. Y por último, una mayor capacidad de autofinanciación, dado que no hay unos accionistas externos que estén exigiendo una retribución. O por lo menos los que hay a veces no los tratamos bien, que son los que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, estos familiares que tienen parte del patrimonio y que a lo mejor lo más interesante es hacer una segregación de forma que la parte patrimonial del negocio se quede para estas familiares que no participan en la gestión y la parte de negocio se quede para los que están implicados en ella. Estas son las ventajas, unas ventajas que se han ya dado en denominar en la literatura como riqueza socioemocional. Esto no lo tienen otras empresas. O les cuesta mucho trabajo porque tendrían que crear un espíritu de vivencia en la empresa que parece que fuese una familia. No sé, yo a lo mejor en las instituciones educativas, los salesianos, la familia salesiana, al final buscan eso, es algo parecido a eso. Pero una familia es que es lazos de sangre, es que es mucho más potente eso. Hablas familias... Puede ser corporativismo. Sí, sí. O sea, hacer que tu empresa, toda persona que esté, incluso hasta los agentes externos o proveedores, sean corporativistas. El mejor ejemplo es el Corte Inglés. Bueno, porque la sociedad ha evolucionado según cómo se ve. La digitalización tiene sus pros y sus contras. ¿Y qué retos nos plantea? Pues los retos más importantes, uno que enseguida salta, es el conflicto de roles. A veces los miembros de la familia que están trabajando en la empresa aspiran a ser tratados como un miembro de la familia, no como un empleado o un directivo al cual se le deben pedir cuentas. Y si hacen las cosas un poco a la ligera, pues oye, deben tener el mismo trato que tendría cualquier persona no familiar. Entonces esto a veces produce muchos agravios comparativos en las empresas por esta confusión, esta posible confusión en los roles. Esto es algo que debe quedar claro en la cultura empresarial, es decir, aquí somos trabajadores cuando estamos trabajando, directivos, etcétera, y la cuestión familiar es cuando salimos del negocio, porque si no, aquel doble eje que les ponía tira más hacia la familia y menos hacia la empresa. Después, las resistencias al cambio. Esto se atribuye normalmente a la empresa familiar, pero las resistencias al cambio están en todas las organizaciones. No hay organización que no haya conocido en la que haya siempre resistencia al cambio. Los humanos nos resistimos al cambio. ¿Qué es lo que será particular en la empresa familiar? Pues que si no hay rotación en la alta dirección, porque son familiares, pues oye, la rotación, las ideas nuevas entran menos, o podrían entrar menos. ¿Qué es lo que sucede? Que si estamos en primera generación, seguro, en segunda, en tercera puede ser que también, pero en primera seguro, la persona que está liderando es una persona que es innovadora, es creadora, porque ha montado el negocio. Entonces, es que ese es el talento y conoce el negocio desde el principio. Entonces, atribuir a que hay resistencia al cambio, pues depende de cada persona. Si se acomoda, sí, pero normalmente no tiene por qué, ¿no? Entonces, este es un estigma que se suele hablar de la empresa familiar, en la resistencia al cambio, en la innovación, pero eso hay que tomarlo con cierta cautela, no siempre es así. En tercer lugar, el riesgo de paternalismo, que es tener las relaciones dentro de la empresa como si estuvieses en tu familia y entonces, pues de alguna forma, dirigir la vida de los empleados. No. Bueno, eso es un problema. Eso es un problema. Y por último, algunas limitaciones al crecimiento. ¿Por qué digo esto? Si yo llevo mi empresa, tengo algunos familiares en ella, todo lo que hacemos de alguna forma está controlado por personas de la familia. Oye, meternos en un nuevo negocio nos va a hacer perder el control, se nos puede ir de las manos. Bueno, pues esto puede ser una limitación en el crecimiento. Sin embargo, cuando la familia crece, debiera crecer el negocio, porque si no vamos a tener un problema a la hora de la sucesión. Entonces, ahí hay que tener una cierta visión de hacer crecer el negocio en función de lo que el mercado pida. Eso es lo primero, no hay que desaprovechar ninguna oportunidad, pero hay que ser conscientes que a veces hay que dar un salto más porque la familia va a crecer y si tú quieres que tu legado siga después, pues tiene que tener la dimensión adecuada. Entonces, si te surgen oportunidades de negocio, a lo mejor hay que pensar, oye, dentro de 20 años yo quiero que el negocio estén mis 2 hijos, mis 3 hijos, mis 4 hijos,
pues debo plantear que tenga una dimensión mayor. Si no, voy a tener un problema en la sucesión de cómo reparto, ¿no? No sé si aquí queréis aportar algo. Vale, seguimos. ¿Cuáles son los órganos de la empresa familiar? Pues en primer lugar los órganos típicos de cualquier empresa, el equipo de dirección y un consejo de administración, ¿de acuerdo? Los consejos de administración en las empresas de mediano tamaño ya están constituidos, en las empresas más pequeñas pues es una formalidad que en sociedades que muchas veces pues no responde a su espíritu. Yo les voy a hablar en el sentido de que el consejo de administración funciona o porque llegase a existir y se le da su sentido. Bien, cuando nosotros empezamos a incorporar directivos al negocio, familiares o no familiares, hay un momento en que los propietarios no están en el día a día de los negocios. Y entonces los propietarios de alguna forma necesitan que le rindan cuentas de lo que se ha hecho. El espacio donde se le rinden cuentas a los propietarios es el consejo de administración. Pero ojo, rendir cuentas puede ser ya demasiado tarde. Yo debo además controlar los riesgos. Tengo que controlar los riesgos de que no me metan en proyectos que me arruinen. Entonces el consejo de administración cumple una función de supervisar esos riesgos. Por ello, determinadas inversiones requieren la autorización formal del consejo de administración para evitar involucrar a la empresa en unos compromisos que después no va a poder asumir. Entonces, el consejo de administración juega un papel muy importante de supervisión del equipo directivo. Y en ese papel de supervisión es importante dos características, las mismas que se le piden a los auditores: ser independientes y ser competentes. La gente que se sienta en el consejo tiene que sentirse, puede ser pariente, pero tiene que sentirse en ese momento independiente de la persona a la que está supervisando. Y en segundo lugar tiene que ser competente, tiene que saber del negocio, porque si no, no va a poder contrastar con el equipo directivo, no va a poder aportar valor en el contraste. El mayor valor que hace un consejero, un asesor del consejo externo, es ser escéptico, no es decir sí, es cuestionar todo lo que me dicen. Y si pasa mi test, entonces usted está más seguro con lo que está haciendo. Y ese es el valor que se le aporta a la empresa desde el consejo. Entonces, en empresas medianas, yo sí creo que es muy conveniente, dado que estás en etapas de crecimiento importantes, tener el consejo de administración y en ese consejo de administración que haya personas que sean capaces de cuestionar, que conozcan los negocios, que conozcan las geografías en las que estamos operando. Si nos vamos a diversificar, ¿quién sabe de ese nuevo negocio? ¿Con quién podemos contrastar? Ahí podemos tener un consejero que tiene un régimen de responsabilidades o podemos tener un asesor del consejo con un nivel de responsabilidad menor en cuanto a como consejero, al de consejero. Pues bien, estos son los órganos típicos de cualquier empresa. En la empresa familiar, si creces, pues necesitas ir delegando y entonces esto funciona, el consejo de administración tiene que activarse. Pero es que además en las empresas familiares, y aquí lo que nos contaba antes vuestro compañero Martínez de Echevarría, oye, aquí es importante tener un instrumento que permita resolver las cuestiones que puedan surgir entre el negocio y la familia y que interprete el protocolo familiar, en cada momento. Y ese órgano es el Consejo de Familia. Aquí están los familiares. El Consejo de Administración está el equipo de gobierno de la entidad, de la empresa. En la familia está la familia, el consejo familiar está la familia y su función fundamental es interpretar este protocolo familiar. Protocolo familiar hay que hacerlo en tiempos de paz, porque si no aquello es un mal arreglo, Entonces, si ustedes están en una empresa familiar donde ven, oye, esto parece que va a continuar, plantéense hacer un protocolo familiar, especialmente si no hay graves problemas en la empresa. Disculpa, Horacio, porque me puedo estar adelantando un poquito, pero tampoco está de más, vamos más o menos a mitad de charla, porque estáis cumpliendo, esto parece una reunión de alemanes, porque estáis cumpliendo el horario brutalmente, con lo cual digo, nosotros no nos podemos pasar de la hora, Sí. ¿No? En ese sentido, vamos a ver, el documento que está por encima de todo es el plan de negocio, el plan estratégico, llamémoslo como queramos, ¿vale? Es decir, la empresa como tal, junto con la familia, o al revés, la familia junto con la empresa, ¿hacia dónde va? Eso que parece que es una obviedad, y lo es, pero lo importante es ponerlo en escrito, porque generalmente el principal, el number one, lo tenemos claro, lo tiene en la cabeza, pero hay que escribirlo, hay que compartirlo, hay que escribirlo, hay que ponerlo negro sobre blanco. En ese sentido, sí que en un momento determinado, incluso
cuando hablamos con el líder para hablar, generalmente cuando estamos en primera generación, para hablar del plan de negocio, según vamos hablando, en ese momento me estoy acordando concretamente de un trabajo en el cual yo estaba en el consejo como asesor, ¿vale? Estaba con Pepito Grillo, era el único que le llevaba la contraria al jefe, vamos, porque era jefe de todo. En ese momento, cuando decíamos, vamos a poner cuáles son los objetivos principales y cuáles son las políticas que tenemos que seguir para conseguir esos objetivos principales. Cuando empezamos a pensar, pues en ese momento a él se le iban ocurriendo cosas que efectivamente había que poner. ¿Por qué? Porque había que, digo, mira, vamos a hacerlo, pero tenemos que hacerlo de una manera estructurada y ordenada, ¿vale? Y eso luego nos ayuda a dormir un poquito, ¿vale? Porque por lo menos sé en qué parte estoy del mapa. Hago un mapa y sé más o menos por dónde estoy. Porque si no estoy pensando de manera, tengo que contratar personas nuevas, tengo que conseguir los objetivos, coño, el cash, que no llego al final por lo menos sabemos cuáles son las variables clave que tengo que ir controlando y eso hacia el futuro, cómo se proyecta. No estoy hablando de hacer un super trabajo de multinacional, estoy hablando de hacer un ejercicio de vamos parando una mijina. La verdad que el plan estratégico, eso lo hicimos los viernes por la tarde y los sábados, no teníamos otra fecha, ¿vale? Pero conseguimos poner ese mapa, tener la dirección, tener el norte bastante claro y aclarar la idea de todo el mundo. Y ese plan estratégico luego se compartió con la familia y con los directivos, ¿vale? Con lo cual, más o menos, se iban todos de la mano. Me estoy adelantando una mijina. Muy bien, muy es bien. importante. Leopoldo, ¿querías comentar? Yo, bajando un poco, estamos hablando de una empresa mediana y yo tengo una empresa familiar más pequeña y estoy pensando en cómo corregir, pues tenemos consejo de familia, somos 3, equipo directivo que está metido en el consejo de familia, pero no tengo consejo de administración. Entonces, que es el equilibrio un poco en tu exposición, que da el equilibrio a la otra parte, ¿no? La parte emocional, la parte vital, a la parte más profesional. En la pequeña y mediana empresa, digamos, de 15 trabajadores, y es un ejemplo muy cercano a una empresa que tengo yo, ¿cómo corregimos esa parte y cómo la manejamos? ¿Qué es el Consejo de Administración? ¿Cómo podemos corregir? Porque estructuralmente sí lo entiendo, pero estoy pensando en que en el giro empresarial, lo estábamos hablando antes, ¿no? Sí, está claro. En el ejemplo que yo estoy poniendo hay 2 millones. ¿Cuál es la propuesta que ustedes nos pueden...? Porque está ahora mismo que tenéis administrador único. Administrador único. Sí. Nosotros el 100% de las acciones está en una persona, de la familia. Sí, pero vamos, yo creo que al menos un consejo de administración de 3 personas que agrupe... ¿Tenés algún, por ejemplo, ¿tenés algún externo clave que tú tenés? No, es algo que me interesa mucho porque es una oportunidad. Es que lo suyo es que el consejo, como ha dicho Horacio en un momento dado, estamos hablando de una empresa pequeña, mediana, como tú dices, pues que tuviera representantes del emprendedor, del líder, vamos a llamarlo así, ¿vale? Un representante, un externo es fundamental, y no estoy vendiendo absolutamente nada. Un externo que sea un asesor de confianza, que puede ser el de recursos humanos, el de ventas o alguien en el que yo tenga confianza y que veo más o menos que me haga el acompañamiento. Y luego personas que sean también a su vez líderes en la familia. Y todo eso mezclarlo ahí en el Consejo de Administración. Sería la manera de integrarlo todo. Yo lo que entiendo es, digamos que... También depende de la situación específica. No, hablamos de un tema general, hipotético. Ya, en general, sí. En la particularidad ya es más compleja. Correcto. Pero yo me refiero para el ejemplo en sí, que es trasladando sobre todo a la asociación, ¿no? Que somos pequeñas y medianas empresas, eso se tal, y no creo que todos tengamos un consejo de administración. No. Entonces, pero sí me he quedado con la parte de esta exposición muy clara de que es el elemento que balancea. Deja Leopoldo que... Yo voy un poco mi opinión, efectivamente, ¿cuándo es el momento adecuado para que una compañía tenga un la consejo de siguiente, que administración? es fácil, es de la empresa, el organigrama, los problemas. O solidario o el órgano de administración más pequeño que haya. Yo creo que al final depende un poco de la evolución de la compañía, pero llega un momento en que las compañías, si quieren seguir creciendo, necesitan apoyo de personas especializadas en determinadas materias, y lo que hemos dicho es que al final el
que es el arma del negocio, no puede llegar a todo. Y la única manera de que la persona clave del negocio esté centrada en la visión a largo plazo es apoyándose en un consejo de administración, ¿vale? Delegando el día a día en personas que puedan ejercer esa función y centrándose en la visión a largo plazo a través del consejo de administración. Pero evidentemente hay otra figura intermedia antes del consejo de administración, que es el consejo asesor, ¿vale? Que es tener a determinados profesionales que te aportan un conocimiento específico de un sector, de lo que sea, y que no tienen por qué estar en el consejo, no tienen la responsabilidad que tiene un consejero, que tiene responsabilidad porque está firmando, y puedes introducir la figura del consejo asesor, en el que puedes tener una o dos personas que te asesoren y simplemente estén a tu disposición para resolverte temas, ¿no? Y no tienen por qué estar en un consejo de administración. Yo creo que eso es una figura que cada vez se utiliza más. Y después otra reflexión sobre el consejo de familia, que para mí es importantísimo a medida que las empresas van entrando nuevas generaciones en la compañía. Y lo que hablábamos antes de que situaciones en las que hay accionistas que no están trabajando en el negocio, que tienen un patrimonio que es relevante, invertido en esa compañía, pero no tienen esa vinculación por trabajo. De alguna manera hay que generar ese orgullo de pertenencia a la compañía. Y eso se hace a través del consejo de familia, ¿vale? Teniéndolo absolutamente al día de cómo va la empresa, dándole determinadas ventajas porque puede adquirir productos más baratos de la compañía. Hay muchas fórmulas para tener enganchado a la familia con el negocio, aunque no esté participando. Y ahí hay un ejemplo gaditano, que es una empresa grande, pero sí que para mí es muy llamativo, que es el grupo Osborne. Ha cumplido 100 años, tiene más de 300 accionistas, y la clave es porque se han trabajado el consejo de familia de una manera increíble desde el primer momento. En el grupo Osborne hay un consejero delegado, que es el que está más en el día a día, y hay un presidente que solo se dedica a atender a la familia que no está en el negocio. Ese es el único trabajo del presidente de la compañía. Hoy en día es una compañía grande, pero es que esto lo llevan trabajando de esta manera desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que es la clave del éxito de una compañía en ese sentido. Sí. Y por ir muy concreto a una empresa pequeña, mi padre tuvo una empresa de 20 empleados, entiendo el tema, es decir, necesito alguien que me dé contraste. Una es la solución formal, consejo de administración, que esa es su función, pero vámonos al fondo, necesito alguien que me dé contraste. Entonces, la solución está clara, pedir contraste y apreciar que ese contraste tiene valor, porque me está costando tanto el asesor, sí, pero ¿qué es lo que me está aportando? Pues me está dando ideas nuevas que a mí en un momento determinado no puedo estar viendo, y sobre todo me está cuestionando con criterio. Otra cosa es que después pues hagamos lo que yo he dicho, pero sé los riesgos. Entonces, si la empresa tiene dimensión para soportar ese asesoramiento, el asesoramiento estratégico es importante también, porque muchas veces el día a día nos come. Fondo sobre forma. La forma es con consejo de administración, el fondo es la competencia y la independencia. Pero hay más soluciones, porque también estaba acordándome de otra empresa, que era una empresa que tenía más empleados, pero porque se dedicaba a la instalación de placas solares, etcétera, etcétera. Eran alrededor de 60 empleados, pero vamos, luego la estructura era la estructura de empresa como tal era relativamente liviana e hipercentralizada. Consejo de administración no había, pero había un administrador único, pero al empresario o emprendedor pues casi que ni le interesaba, y le preocupaba más que nada la marcha del negocio. Esa marcha del negocio que decía, bueno, ¿cómo llevamos la marcha del negocio? En cuando se sentaba conmigo para decirme sus cosas, discutíamos tal y cual, digo, pero aquí es que hay que sentar, si lo que te preocupa, porque dices que un negocio es la climatización y otro la fotovoltaica, porque son diferentes, pues tendremos que tener, y confían muchísimo, no eran directivos en personas clave, pues nos tenemos que sentar con esas personas clave. Si tiene una persona de administración que no lo llamas director financiero, pero que hace el papel de director financiero, oye, vamos a reconocerle el papel y vamos a sentarnos. En ese caso, hicimos para darle cohesión a la empresa, en este caso la familia era prácticamente una única rama familiar, pues se creó lo que se llamó un comité de gestión, en el que estaba el líder, estaban los 3 o 4 empleados clave y había un asesor externo, ¿vale? Y no era nada, se formalizó, la formalidad que tenía era que
se le daba un acta de acuerdos al final, Sí. que hacía el asesor externo, para que se hiciera el acta, que no hubiera ninguna desviación. Pero digamos, es una solución también, otra solución diferente en función del contexto. Ahí el papel del mediador se está utilizando muy mucho. En el Consejo Familiar. No llegamos a estar en el Consejo de Administración, pero sí dentro de los asesores, porque totalmente neutrales y muy críticos. Entonces estamos haciendo ese rol. Un papel importante. Yo creo que ese papel es fundamental y hay veces que ayuda mucho. Yo he visto algunas situaciones en las que una compañía ha saltado por los aires porque bueno, no se ponían de acuerdo en la retribución que tenían que ponerle a los hijos, o a cuánto cobra mi hijo, cuánto cobra el tuyo y tal, y se montó un follón que puso la compañía patas arriba. En muchos casos, ahí el asesor independiente, esté en el consejo asesor o en el consejo de administración, normalmente hace de árbitro. Y si todos los familiares conocen que cuando se incorpora un familiar el sueldo lo decide el asesor externo, no lo decide ni un hermano ni el otro, sino el asesor externo, eso facilita evitar muchos conflictos. Si seguimos avanzando, al revés. pero hacia adelante. En el sentido adecuado, ¿vale? Realmente las decisiones de la empresa familiar, las decisiones en este ámbito, en este contexto que estamos comentando, pues tienen impacto en muchas áreas de las empresas. En el lugar que tiene más impacto es con la que está señalada en negro, que es la dirección general, es en la dirección. Ahí podríamos hablar, ahí está el tema de si tengo un director general y a su vez está el empresario, hasta qué punto no se pisa el uno al otro. El empresario deja funcionar al gerente o no. Esa es una de las problemáticas, porque al fin y al cabo aquí lo que os estamos dejando aquí es un catálogo de temas en los que hay que reflexionar, casi que un catálogo entre comillas de problemas que hay que gestionar. Luego, ¿dónde suele haber más impacto? Pues donde hay más impacto también es lo que serían los recursos humanos, en las personas. ¿Por qué? Porque evidentemente la familia, el empresario familiar lo que quiere generalmente que entren a formar parte personas que componen la familia. ¿Hay algún procedimiento para que entren ahí? ¿Algún procedimiento reglado? ¿Entran directamente por ser de la familia? ¿Tienen que tener algún merecimiento? Lo comentaremos seguidamente. Donde evidentemente impacta poco, porque la pasta es la pasta, eso es en las finanzas. Ahí la familia impacta bastante poco. Y luego impacta de manera irregular en venta y producción, pues dependiendo si es una empresa que hace algún tipo de proceso productivo y en un momento determinado pues el empresario es el típico ingeniero que ese proceso productivo pues lo ha elevado luego, lo ha subido, lo ha escalado hacia una empresa. O también está el empresario que vende a las mil maravillas y está al frente incluso del equipo de venta. Sí. Es muy frecuente encontrarse en muchas empresas. Yo en Lucena me he encontrado mucha gente que eran empresarios, que al final eran artesanos que habían sido al final empresarios y crecieron mucho. Entonces ahí necesitaron externos para llevar el negocio, porque no es lo mismo ser artesano, productor, que ser empresario. Se requieren habilidades diferentes. Entonces ahí tuvieron que dar ese salto en el vacío de la confianza y entonces se generaban muchas decisiones sesgadas hacia la producción, porque el empresario seguía bajando a la fábrica. Entonces, ese es un tema que es curioso. Las finanzas sí tienen algo más con el tema del reparto de dividendos, los avales, esto sí lo saben ustedes, ¿no? El compromiso del patrimonio personal en el negocio, cuando pido un préstamo, pues tengo que dar mi aval. Eso cómo lo podemos arbitrar para separar realmente la empresa de la familia, ¿no? en cuestiones básicas, ¿no? Bien, en la dirección general se da mucho con la estrategia de crecimiento o diversificación, de esto ya hemos comentado antes. El director general o el CEO es el encargado de promover unos valores y estos valores los puede vincular más a la familia o tener un carácter aséptico, que no sea familiar, es decir, irnos más al sustantivo. Entonces esto es otro punto donde puede influir mucho el carácter familiar. Lo que decía antes Leopoldo, es decir, la interlocución con los accionistas, si es una base además amplia, es un trabajo arduo. Es decir, aquí el presidente o el CEO, no el que lleva el negocio el día a día, el presidente del consejo, que lleva la parte
de gobierno de la institución, pues tiene una función muy importante, como lo tienen las grandes compañías cotizadas, que es calmar a los accionistas y buscar inversores. Pues básicamente lo mismo, pero a otra escala. Cuando tú tienes el accionariado disperso, alguien tiene que cuidar a los accionistas para que se sientan informados. Y más en una empresa que lleva su nombre, su apellido. El caso que ha dicho don Leopoldo es que lleva mi apellido, y yo llevo ese apellido, y yo estoy orgulloso de llevar el apellido, porque además tenemos una gran empresa. Entonces, eso hay que gestionarlo, porque eso es riqueza socioemocional. Y por último, la planificación de la sucesión. Si hay un aspecto que ha comentado Antonio muy importante, que es la planificación estratégica, no nos hagamos la idea de que la planificación estratégica tiene que estar amoldada al tamaño de la empresa. Si es una empresa pequeña, es un trabajo que no es muy intenso, pero es un trabajo que hay que hacer. Es mirar hacia adelante. El forward looking es mirar hacia adelante. Y si queremos implicar a la gente que trabaja con nosotros en ese forward looking, en ese mirar hacia adelante, tenemos que hacerlos partícipes, por lo menos del diagnóstico. Vamos a hablar de cuáles son las fortalezas, las debilidades que tenemos, las amenazas, las oportunidades, porque una vez que has hecho ese proceso ya puedes guardar el papel en el cajón porque la gente está alineada. Lo importante de un plan estratégico es alinear a los equipos directivos, alinearlos hacia donde quieres ir. Una vez hecho el plan se puede ir al cajón porque ya está en la cabeza. Muchas veces esta socialización es lo difícil en los planes estratégicos. La gestión del talento. El primer punto, directivos ajenos a la familia. Estamos en un contexto en que cada vez es más difícil encontrar talento. Se está jubilando la generación del baby boom y las cohortes de edad que están entrando son muchísimo más cortas. Vamos a tener un auténtico problema de gestión del talento. Tenemos ya en muchos sectores problemas de gestión, de identificar talento. Por lo tanto, al que tenemos que cuidarlo. Y más es un talento, un directivo que posiblemente en nuestra empresa tiene topado su crecimiento, porque está en el puesto que está y por encima tiene un familiar o ya está el director general. Entonces, hay que cuidarlos, hay que saberles dar algo más, Hay que evaluar si las funciones clave de la organización las tiene que tener personas de confianza, gente de la familia con capacidad. Las políticas de retribución, yo creo que Leopoldo ha puesto un caso clarísimo donde la mediación es básica. Sí, ahí yo creo que eso es fundamental para alinear al equipo directivo. Ahí los sajones hablan de las phantom shares, las acciones ficticias, ¿no? Si yo quiero a mi directivo clave tenerlo de verdad enchufado, bueno, tengo que retribuirlo dándole un porcentaje, no de acciones, sino quieres darle entrada en el capital y que no tenga derecho de voto en una junta general, le puedes dar una retribución que sea un porcentaje equivalente a lo que recibiría si fuera accionista en un 5% o en un X% de la compañía. No está en el consejo, no participa en la compañía, pero su retribución está ligada a un porcentaje igual al que si fuera accionista. Yo creo que ese es un instrumento que funciona muy bien. Y si van leyendo ustedes, todos los temas son temas calientes. Evaluación del desempeño. Eso está muy bien cuando no son familiares, cuando hay cierta distancia emocional, pero cuando la distancia emocional es que lo veo en casa, pues oye, o la cama. Bueno, entonces en este momento es cuando se dice los políticos no son familia. Con todo respeto. Bien, entonces este es un tema que ustedes seguro que han tenido que vivir en algún momento. Si tienen familiares en la empresa, pues siempre hay, pues como con todos los compañeros de trabajo, ¿no? La incorporación o salida de familiares al negocio es otro tema que hemos tocado. Y la formación de los que se van a incorporar. La formación hay que hacerla con mucho tiempo. La incorporación a la empresa no es una decisión que se debiera tomar de un año para otro. Debe haber una planificación en cuanto a la formación formal, al conocimiento del negocio, tiene que venir por el negocio. Yo a mis alumnos les digo muchas veces, muchos son hijos de empresarios que se van a incorporar a la empresa, digo, ¿por qué no te vas 4 o 5 años fuera del ámbito familiar? Porque si entras en la empresa familiar, después no vas a salir fuera. Y a lo mejor puede ser que no aprendas nada fuera, que tal sea útil, pero puede ser que sí. Con 28, 29 años es mejor haber tenido esa experiencia fuera. Yo creo que, Leopoldo, en vuestra empresa teníais muchos hijos de empresarios que después... Sí, no, y ahí hubo un empresario que un día hablando de este tema me hizo varios comentarios que me llamaron la atención. Uno me dijo, no, yo tengo hijos pequeños, me dijo que tenía hijos con 6, 7, 8 años, 9 años, y me dice, yo delante de mis hijos jamás protesto de mi empresa. Y mira que llego a casa en una peste, aquí echando peste de los clientes, de los directivos, de todo. Yo llego a mi casa, si están mis hijos delante, todo es una maravilla.
la empresa estupendo, que bien me lo he pasado, porque si tú llegas a casa, empiezas a echar fiesta de la compañía, tu hijo cuando tenga 18 o 20 años te va a decir que es duro. Y creo que eso parece una tontería, pero es importante. Familias empresarias, hacer familias empresarias. Si queremos que los descendientes se incorporen en la familia, hay que imbuir el carácter empresarial, carácter emprendedor. O sea, son pequeños detalles, ¿no? Lo que pasa es que el tema de esta incorporación, porque nosotros es verdad que siempre sugerimos en nuestras aulas, porque la verdad es que nosotros la hablamos, digamos que tenemos una con a los chavales o los niños, yo digo los niños porque podrían ser mis niños, ¿no? Pues la hablamos directamente, sin tapujos, tal y como le estamos hablando a vosotros, ¿eh? Pero realmente es que el exterior, cuando decimos, os aconsejamos salir al exterior, pero el exterior es tan atractivo ahora y tiene tanta centrifugación que es que se queda, una vez que salga al exterior, lo perdemos, vamos, pero lo perdemos radical, vamos. Ustedes tendréis familias, primos, hijos o sobrinos que han salido, es que va a trabajar en Madrid o en Barcelona o en cualquier sitio de Europa un tiempo y luego vuelve. Un mojón, se queda y se casa con un danés o con una sueca o cualquier otra nacionalidad, y de pronto resulta que tenemos familia política pero que habla un idioma desconocido, ¿no? Es un tremendo problema. De hecho, nosotros teníamos en el despacho, tenemos ahora un barbateño que es como sueco, ¿no? Es hijo de empresario, bueno, es una empresa familiar que lo que tiene es un despacho de gestión, que no es nada, que lleva también, allí en Barbate, que lleva también nómina, algunas cositas de impuestos, el típico despacho pero está aprendiendo auditoría, el hijo está aprendiendo auditoría con nosotros, y el hijo está a gusto colaborando con el padre de vez en cuando, y la salida fuera no es que se va a ir a KPMG porque le ha hecho una oferta, KPMG, que es una multinacional, que se lo llevan a Madrid, ahí lo está a saber dónde. Está aprendiendo en otra empresa familiar, y seguramente la idea de este chaval y del padre es que aprenda ahí durante unos años, pero que vaya de una empresa familiar a otra. Pero ahí sí que ese hombre no va a salir, ese muchacho no va a salir de la órbita de la empresa familiar y le va a dar soporte al padre. Pero cuidado, porque los tiempos han cambiado un poquito, que si salen del todo, vamos, salen ya a la atmósfera cero, vamos. Pero vamos, si se van es porque ellos quieren irse, y somos antes padres que empresarios. Sí, y luego una cosa también que parece interesante de lo que estamos hablando, que es cuando se produce, claro, la primera generación en la empresa, que también es interesante ver cuántas generaciones suelen durar las empresas familiares, que tengamos también estadística, porque la afección que tiene la primera generación o la segunda no es la misma que la que tiene la quinta, que se ha criado no criando pollos sino yendo hacia la nevada. Entonces, claro, en el momento en el que le pueda llegar cualquier propuesta de adquisición o de venta, a lo mejor su interés va más por capitalizar y vender la empresa que por seguir un capítulo familiar o una empresa familiar, que puede ser muy interesante. Creo que también es un punto. A la segunda generación llegan un 40%. A la tercera generación un 12%. Y a la cuarta o siguientes un 3%. Es que lo miré ayer. Sí. Sí, además lo que dicen es que lo has dicho tú, lo de Sierra Nevada, vamos, es que he pensado en nombre y apellido directamente, ¿no? Que la primera generación se deja ahí la ceja trabajando y deja una empresa próspera, la segunda generación la disfruta y la tercera se la funde. La dilapida, ¿no? Sí, hay un refrán al hecho, al caso. Como te había dicho Leopoldo, van por ahí, pero bueno. Se cumple, pero no siempre, hay salvedades, ¿no? Los aspectos de finanzas, ampliar, bueno, pues hay que saber también planificar qué parte del patrimonio de la empresa es de la empresa y qué parte del patrimonio es de la familia, y deberían estar separados. Por eso aquí la fórmula societaria ayuda a deslindar los riesgos de no confusión del patrimonio familiar con el empresarial, haciéndolo siempre de forma legítima, no levantando bienes. Y el tema de los avales, financiaciones, en muchas ocasiones hay que avalar, bueno, pues eso es una cuestión que siempre es compleja.
Y por último, la política de dividendos, a la cual ya nos hemos referido. Sí queremos hacer un breve comentario sobre la sucesión y sobre el caso de... Es que en la familia no veo a quién se lo puedo encargar esto y que sea feliz con la empresa, porque se le puede dejar y arruinarla y además ser un caso de infelicidad. Y a lo mejor es mucho más interesante hacer caja y que trabaje en otra cosa y que con esa caja viva muy bien. Entonces, esto es una evaluación que hay que hacer muy escépticamente. Ver las capacidades, no intelectuales solo, sino de actitud, la resiliencia, la resistencia, siempre he dicho resistencia, la resistencia a afrontar las dificultades. Por eso la decisión es importante. El periodo de formación, al cual ya nos hemos hablado, y en el caso de sucesión, si esto va a crecer en 20 años para que estén mis hijos, a lo mejor hay que ir reformulando esa institucionalidad de la empresa, que haya un consejo de administración, que haya un consejo de familia, ir creando las pautas del caso que pusiste antes, que haciéndolo con tiempo, pues 100 años después es una herramienta básica en esa empresa gaditana. En cuanto a la venta, le dejo a Leopoldo que es... Vale, bueno, rápidamente para intentar ajustarnos al horario. Bueno, yo como ha dicho Antonio, vengo del mundo de los servicios profesionales, he estado 31 años en una multinacional de servicios profesionales y, entre otras cosas, he estado liderando el grupo que se dedicaba a operaciones corporativas, ¿no? Entonces, bueno, en todos estos años he visto muchísimas cosas, ¿no? Y he visto a grandes empresarios extraordinarios que han sido capaces de montar un negocio magnífico de la nada, estrellarse en la sucesión y no ser capaces de hacer la sucesión, ¿no? Y la verdad es que te da muchísima pena. Entonces yo creo que en esto hay que ser muy realista, ser capaz de tomar las decisiones y si no hay sucesión, la salida es la venta, ¿no? Pero yo quería pararme un momento en ese proceso de la venta porque un proceso de venta requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Nosotros siempre decimos que para preparar una operación de venta mínimo hay que empezar 2 años antes. 2 años antes. Hay que analizar cuáles son las palancas del valor que tiene esa compañía para terceros y trabajar concretamente durante un horizonte de tiempo de al menos 2 años cómo puedo mejorar esas palancas de valor para tenerlas optimizadas en el momento que salga al mercado. Y luego, bueno, ese proceso, un proceso de una salida que hoy por hoy hay muchísimos fondos y hay muchas alternativas como no ha habido nunca. Creo que los fondos se dedican solamente a hacer operaciones de compra de compañías. Un empresario va a vender su compañía una vez en la vida, nada más. Entonces, creo que hay que rodearse de gente que sepa de verdad de un proceso de este tipo para poder hacer una salida exitosa. Entonces, bueno, sí que quería hablar un poco de en el momento en que se toma una decisión de venta, qué alternativas hay, ¿no? Porque, sobre todo para el mundo de compañías como las vuestras. Aquí en el mundo de los fondos existen los private equity, que habréis oído hablar todo, que son los grandes fondos que compran compañías muy grandes. Sí que es verdad que han bajado los tickets, pero un private equity no compra una compañía de menos de 3 millones de libras. Y por abajo está el venture capital, que invierte en startups. Pero ¿qué pasa con ese intervalo del medio de compañías pequeñas y medianas? Bueno, ahí hay varias alternativas, pero una que está ahora mismo muy de moda son los search funds, que son los fondos de búsqueda. Son fondos que se montan con un emprendedor al frente, en el que inversores le meten dinero a ese emprendedor y ese emprendedor lo que hace es buscar compañías con capacidad de crecimiento. No busca compañías grandes, busca compañías con capacidad de crecimiento. Busca 2 cosas, compañías con capacidad de crecimiento y con un equipo bueno. Eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. Y ahí se abre una ventana para hacer operaciones en compañías de tamaño pequeño y mediano que opten por buscar un inversor. Sí que es verdad que esa operación puede ser de venta del 100% de la compañía, hago caja y me dedico a disfrutar la vida, o hacer operaciones en las que puedo vender un porcentaje del capital. Siempre es más fácil vender la mayoría, pero ya hay fondos que compran minorías y yo convivo con ese fondo durante un periodo que va entre 3 y 7 años y dentro de 5, 6, 7 años vendemos tanto el fondo como yo. Durante ese tiempo hago crecer la compañía mucho, genero mucho valor y salgo con el fondo cuando pasen 5 o 7 años, ¿no? Yo creo que esas son las alternativas que hay para compañías de este tipo, ¿no? Y sí que lo que quería trasladar es que en este momento sí que existen muchas alternativas que se pueden trabajar con fondos que sí que buscan compañías
como digo, que son pequeñas y medianas, pero sí que tienen que tener una capacidad de crecimiento por mercado, por capacidad del equipo directivo, ese tipo de cosas son las que analizan. Luego también, porque estaba pensando en esto de la venta, que dice hay que hacer un estudio escéptico y frío. También esto, otro caso práctico es una empresa, un empresario que conozco y tal, que era en un momento determinado, hace 3 o 4 años, el empresario, ustedes que sois jóvenes, fantástico, te os queda recorrido, pero este señor estaba pensando ya en ese momento que se podía retirar y la empresa, su sucesión, las 2 hijas que tenía, pues no iban a seguir en la empresa, una era periodista y otra era sanitaria, y pasaban del tema, el padre era ingeniero, nada que ver, ¿vale? Y en ese momento pues decide que, dice, bueno, pues la puedo vender. Pero entendía que tenía una empresa, es que mi empresa vale, vamos, vale la hostia, ¿vale? Perdón, ya sabéis, los de Cádiz hablamos un poquito... Rajao. Vale un montón. Y es verdad, valía, él tenía valor, pero no tanto como él tenía. Entonces estuvo coqueteando tanto con empresas grandes que en un momento dado no la vendió en ese momento. Luego ha venido una crisis posteriormente respecto a algunas cosas y ahora de una empresa que tenía sana, con un equipo fantástico y con unos negocios muy, muy buenos, pues ha tornado que tiene un marrón entre manos importante. Que yo le dije, si consigues a alguien que se quede en la empresa sin que te cobre nada, dásela, pues, en ese momento. Es decir, el momento importa, y el momento es cuando estamos, vamos, creo que es una obviedad, pero cuando estamos bien. En ese momento, ¿qué ocurre? Que tenemos que ser conscientes que estamos en ese momento, ¿vale? No pensemos, no, voy a esperar que ahora va a venir otro que me va a ofrecer más, porque igual, como decía un amigo mío, el último euro, no sé si va a decir último euro, que lo gane. Sí. No sé si mis compañeros tienen algo más que decir. Sí, un resumen rápido de lo que hemos hablado. Siempre hay que concluir haciendo una summary de todo al final, ¿no? En primer lugar, hemos hablado del concepto de empresa familiar y cómo lo interpretamos, y puede ser variable. Si nosotros podemos darle a nuestra empresa familiar un carácter más empresarial o más familiar en diversas etapas de la vida. Primer punto importante. Segundo punto importante, nuestra empresa, por ser familiar, tiene una serie de ventajas que debemos explotar, la lealtad, la visión a largo plazo, pero tenemos una serie de retos que tenemos que trabajar, que tenemos que identificar ese mapa de riesgos. Tercero, el tema del escepticismo y la competencia. El empresario ha demostrado en el mercado que sabe hacer las cosas, pero el entorno cambia y muchas veces necesitamos contraste ante nuevas decisiones que nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo vamos a articular ese contraste? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Con alguien de dentro? ¿Con alguien de fuera? Eso es importante. Y por último, la sucesión. La sucesión es una decisión que no es obligatoria. La salida puede ser también la venta. Para que haya sucesión tiene que haber talento en la empresa que sea capaz de enfrentar los retos futuros. Y si no va a haber talento que sea capaz de enfrentar los retos futuros, el mayor favor que le podemos hacer es venderles el negocio. Entonces yo creo que esas ideas son importantes, son ideas que hay que hacer a largo plazo, no se pueden hacer de hoy para mañana, como el protocolo familiar, como una mediación, eso hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Y eso es lo que les queríamos compartir a ustedes y muchas gracias por sus intervenciones, nos han ayudado. A Borja y a toda la asociación que nos hayáis dado esta oportunidad, también para interactuar un rato con vosotros, también que sepáis que en nuestra universidad hay una mezcla de lobos y de mixtolobos, como yo digo, de pastores alemanes, en el sentido que hay gente que es pura de la universidad, que ha hecho su carrera en la universidad, gente que todavía está en la empresa, y mixtolobo, que sería yo, que somos una mezcla entre los dos, que he empezado con la profesión, y ya según se ha hecho, cuando veía que mis niños no iban a quedarse con el despacho, me he echado en brazos de la universidad. Y uno de nuestros puntos fuertes, y no quiero hacer publicidad, pero es que estoy orgulloso porque soy profe, son mis niños, entre comillas, pues que uno de nuestros puntos fuertes es que la mayoría, al menos de nuestra facultad, están todos trabajando en muy buenos sitios. La única red social que tengo, porque soy anti-red social, como podéis imaginar por mi edad, es LinkedIn,
me aconsejaron y estuve jurando en arameo, dicen, ¿por qué me habré hecho de esto, que no dejas de enviarme notificaciones? ¡Qué horror, qué coñazo! Pero gracias al LinkedIn, pues luego, al cabo de unos años me di cuenta que los antiguos alumnos me iban diciendo dónde estaban y se iban conectando conmigo. Y por esa parte, la verdad que sí me está gustando. Con lo cual, desde su punto de vista, creo que somos capaces de transmitirles también la realidad de la empresa, la realidad de la vida. Le transmitimos también, espero que la hayamos conseguido con vosotros también, la pasión que tenemos por todo esto, y sencillamente que seguís contando con nosotros. Cualquier cosa, Borja, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Os voy a confesar mis sentimientos ahora mismo. Tengo un sentimiento un poco agridulce. Dulce, porque me ha encantado vuestra exposición, la claridad, aspectos relevantes, pero un poco agrio porque llego 30 años tarde a esta sesión. Me habría encantado una hora, me habría ahorrado muchos disgustos, y lo digo de verdad, me habría ayudado mucho haber tenido esas bases tan claras que luego pasan factura. Y hablo desde la experiencia de una empresa familiar. Así que muy contento, pero con esa sensación de la importancia que es la formación, porque pensamos que abrir una empresa, y yo siempre digo, abrir una empresa es difícil, pero lo difícil es mantenerte. Sí. Y sobre todo mantenerte en una empresa familiar con esa complejidad de empresa y familia. Así que enhorabuena, porque en una hora creo que nos habéis puesto las cosas muy claras, y yo me siento un poco así por eso, porque me he tratado unos disgustos que a lo mejor me podía haber ahorrado, pero bueno, gracias.